profesores de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar y de otras universidades organizadoras del evento. Desde las oficinas y direcciones de relaciones nacionales e internacionales de las instituciones universitarias de educación superior de la región Caribe y miembros organizadores del evento, les damos la bienvenida. Este ha sido un esfuerzo de todas las instituciones. Es una semana internacional que cada año invita a un país. En los últimos años ha invitado a los Estados Unidos, Canadá, México, y en esta oportunidad tenemos a Brasil. Les damos la bienvenida a este evento de hoy con el título de la conferencia, el libro ilustrado, libro del artista, la Sociedad de los 100 Bibliófilos del Brasil. Nuestro invitado, el doctor Vicente Martínez Barrios, quien es un cartagenero de un gran aprecio para la ciudad y para nuestra institución. Su currículum es el siguiente: postdoctorado de la Universidad de París, del Centro Nacional de París de Francia, doctor en Comunicación y Semiótica de la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo, máster del Instituto de Nueva York, realizó estudios de maestría de arte en el Instituto de Chicago, profesor asociado a la Universidad de Brasilia, actuó en el Departamento de Artes Visuales, Instituto de Artes, programa de posgrado de Artes Visuales, maestría y doctorado. En su extensa trayectoria como artista, ha realizado muchas exposiciones individuales y colectivas en el país, en Brasil, pero también en Colombia. Ha estado en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en muchas partes del mundo. Nuestro invitado de hoy es también miembro de un comité, de un grupo de investigación, Modernismo y Discursos Utópicos, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. Ha estado en nuestra institución universitaria, iniciando los años 2000, en una oportunidad estando en Cartagena, igual con su esposa Elisa de Sousa Martínez. Y el año pasado, en 2019, lo tuvimos como invitado especial en nuestro evento del Congreso Internacional de Arte en el Caribe. De esta manera tratamos de mantener esa amistad entre dos países, Colombia y Brasil, pero también una amistad profunda con dos artistas investigadores para los cuales tenemos muchísimos proyectos, especialmente el próximo año que tenemos en sueño realizar una Bienal de Arte y Ecología en Cartagena. Para nosotros es un placer tenerlo aquí. Vamos a escuchar su conferencia. La metodología va a ser la siguiente: lo escuchamos y luego vienen unas preguntas, las cuales podrán anotar en el chat. Nosotros leeremos y nuestro invitado, el doctor Martínez Barrios, tendrá seguramente mucho honor de responderles y compartir con todos ustedes. Bienvenido, doctor Vicente Martínez Barrios. Muchas gracias, doctora Stella. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. El año pasado tuve la oportunidad de estar compartiendo, ¿no?, por invitación de usted en el Festival Internacional del Caribe, ¿no? Tuve la oportunidad de dictarles una conferencia y al mismo tiempo compartir con los estudiantes, ¿no?, de la institución, viendo sus portafolios, ¿no?, los trabajos, y también con un taller, ¿no?, donde tuvimos oportunidad de trabajar juntos. Sí. Quería agradecerle especialmente a la institución universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, ¿no?, por esta nueva invitación. Como también agradecer a todas las instituciones que están
participando de este proyecto que me parece muy bueno, una iniciativa muy buena y un gran esfuerzo, me imagino, que deben estar haciendo, que no es fácil, ¿no? Organizar una cosa tan compleja como esta, ¿no? Principalmente a distancia, ¿no? Quería también agradecer a todos los organizadores, además de las instituciones participantes, a Miguel Ángel Bocio, que fue quien me hizo el primer contacto, ¿no? No pude estar presente posteriormente, ¿no? Y a todos los que están ayudando a hacer esto posible, ¿no? Es un gran placer estar con ustedes hoy y voy a tratar de compartir un poco de lo que son mis investigaciones, algunas de mis investigaciones y de mis intereses, ¿no? El año pasado, como les decía, tuve la oportunidad de hablar un poco sobre, en la UNIVAC, sobre lo que se llama el libro de artista de los años 60, que es más relacionado con la contracultura, ¿no? De los años 60, ¿no? Hoy les voy a hablar un poco de algo diferente, ¿no? En otra oportunidad tal vez me gustaría que conocieran un poco más lo que es el arte más contemporáneo brasilero, que también hace parte de mis investigaciones, ¿no? Pero en esta oportunidad les traigo algo más relacionado. Me pareció que era algo menos conocido, por eso me pareció interesante traérseles, que es sobre el libro ilustrado, ¿no? O libro de artista, que, que se inicia más en el siglo XIX, ¿no? Específicamente, ¿no? Y específicamente les voy a hablar más del caso específico del Brasil, ¿no? Sobre el libro ilustrado o libro de artista en el Brasil, específicamente, ¿no? Le voy a leer un poco, ¿no? Para no perderme en mis raciocinios. Y ahí a los pocos les voy también proyectando algunas imágenes para que acompañen lo que les estoy diciendo. Eh, el presente trabajo trata de las ediciones de la Sociedad de los 100 Bibliófilos del Brasil. Trazamos un percurso histórico desde los libros ilustrados del final del siglo XIX, con las ediciones publicadas por la Sociedad de Bibliófilos en Europa, hasta llegar al siglo XX, con lo que se denominó libro de pintor o las ediciones de libro de arte. Me gustaría hacer una resalva. Cuando yo hablo libro de arte, no significa, no son esos libros que estamos acostumbrados a ver, que tipo un libro sobre Van Gogh, sobre Goya, no. Esto es un género específico, una cosa diferente. Por eso que me gustaría aclararle, ¿no? Con las ediciones publicadas por la Sociedad de Bibliófilos en Europa hasta llegar al siglo XX, con lo que se denominó libro de pintor o las ediciones de libro de arte. Analizamos los libros de este periodo para tratar de comprender algunas de las características que observamos en estas ediciones y cómo las modificaciones que ocurren a lo largo de este periodo abren caminos para otros abordajes del libro a partir de los años 60, el denominado libro de artista. La primera vez que entré en contacto con las ediciones de la Sociedad de los 100 Bibliófilos del Brasil fue en el año de 1993, durante una de mis frecuentes visitas a la colección de obras raras de la Biblioteca Central de la Universidad de Brasil. En esta visita quedé impresionado con la calidad de las ediciones realizadas por la sociedad. Desde entonces he tratado de divulgar este trabajo en exposiciones como la que organicé en el Espacio Cultural del Instituto de Artes de la Universidad de Brasilia en 1993. Aquí pueden observar el espacio cultural, una parte, ¿no?
para la cual realicé un trabajo de curaduría y invité especialistas en libros de arte como la profesora Catarina Elena Quinchala, que participó del proyecto y nos dictó una conferencia. La profesora Catalina Elena Quinchala, profesora de la Universidad de Brasilia, es especialista en este tema y escribió una tesis que tiene como título El libro de arte brasilero, que hasta hoy es considerada como una referencia en esta área. Después de haber publicado este primer libro, publicó un segundo libro, El libro de arte brasilero 2, en el cual da continuidad al trabajo de investigación y registro realizado anteriormente. Durante la exposición de los libros de los 100 bibliófilos del Brasil en la Universidad de Brasilia, tuvimos también la oportunidad de contar con la participación en la programación de la artista y grabadora Marília Rodríguez, una de las principales grabadoras del Brasil, que condujo visitas guiadas durante la exposición. Posteriormente, después de haber visitado la exposición montada en el espacio cultural del Instituto de Artes, uno de los pioneros del design brasileño, Rogério Duarte, teórico del tropicalismo, ¿no?, me invitó para llevar la exposición con todas las ediciones realizadas por la Sociedad de los 100 Bibliófilos del Brasil para el Museo de Arte de Brasilia, para realizar una gran exposición en el museo, uno de los principales museos de la ciudad, donde realicé una gran exposición con todas las ediciones de la sociedad. Finalmente, en el año de 2005, siendo coordinador de artes visuales de la Casa de la Cultura de América Latina en Brasilia y responsable por la programación de las galerías, organicé nuevamente otra muestra con las ediciones de los 100 bibliófilos. Con conferencias de varios especialistas del área de literatura. Aquí podemos observar una de las vistas de la exposición que organicé. La idea de la creación. Aquí podemos observar tal vez otras. Esa es otra vista de la exposición. Después voy a entrar específicamente ya en algunas imágenes. Esos son otros detalles de la exposición en la Casa de la Cultura de América Latina. Después les voy a hablar específicamente de lo que estamos viendo, pero para que tengan una idea de lo que fue la exposición. Aquí podemos observar algunos de los libros ya encapados en cuero. La idea de la creación de la Sociedad de los 100 Bibliófilos fue inspirada por las sociedades bibliófilas existentes en Francia, como la Sociedad Francesa Les 100 Bibliophiles, y en Inglaterra. La primera sociedad de bibliófilos fue creada en Londres en 1812, Roxburgh Club, que reunió en torno de un ejemplar del libro de Cameron de Boccaccio, impreso en Viena en 1417, reuniendo 40 bibliófilos. Estas sociedades querían valorizar el libro como objeto precioso y por este motivo consideraban necesario imprimir ediciones con tiraje limitado. De esta manera, conseguirían mantener el control sobre la calidad de las ediciones. Las ediciones de libros eran ilustradas en el siglo XIX por artistas como Eugène Delacroix, Gustave Doré, Toulouse-Lautrec, William Morris, y posteriormente en el siglo XX por artistas como Pablo Picasso, Henri Matisse, Joan Miró, Marc Chagall, André Derain, Sonia Delaunay, Éric Chiu, Dufy, Masson, Dalí y Rouault, entre otros. La artista Sonia Delaunay y el poeta Blas Cendra
publicaron en 1913 La prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France, un bello libro en formato de acordeón trabajado en colores vibrantes, que hacen referencia al interés demostrado por Delaunay por el color. En este libro, los autores juegan con la relación entre lo que es la ilustración y lo que es el texto escrito, interpenetrando, impregnando y contaminando lo que sería territorio del otro. Consiguen de esta manera amalgamar ilustración y texto, formando de esta manera un cuerpo único. Para el libro de poesía de Arthur Rimbaud, Les Illuminations, publicado en 1949, el pintor Fernand Léger elabora las ilustraciones para el libro con dibujos donde la línea y el color declaran su propia autonomía. En Inglaterra, artistas como Eric Gill ilustraban libros como Los Cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, ilustrando el libro con grabados en madera. Otro artista que se dedicó a la ilustración del libro fue Matisse, Henri Matisse, que publicó, entre otros, Pacifié, Chant de Minuit, L'Escritoire de Moderland, en 1944. En este trabajo, Matisse explora el dibujo con una línea blanca sobre fondos negros sólidos. Posteriormente, en 1947, fue publicado en Francia el libro Jazz, considerado uno de los libros más bellos del siglo XX. En este libro de hojas sueltas, Matisse se inspira en sus papiers de coupé o papeles recortados, ejecutados con tijeras y papel, previamente coloreados o entintados con tinta gouache, donde recorta el color directamente con tijeras, o como él mismo dice, dibuja con las tijeras. Matisse trabaja en este libro con grandes planos de un único color realizados au pochoir, una técnica similar a la serigrafía. Las ilustraciones hacen referencia al mundo del circo y al jazz. En algunas páginas las palabras aparecen recortadas en el propio color. Rompen de este modo las fronteras entre lo que es ilustración y lo que es texto. De esta manera el libro pasa a ser pensado por el artista como una unidad, en la cual no es más posible separar quién escribe de quién ilustra, o quién hace la edición. Raymond Cognac comenta en la introducción del libro 20 artistes du livre, que debemos a los pintores, o 20 artistas del libro, que debemos a los pintores la realización o la concepción de lo que vendría a ser considerado el libro moderno. En la introducción al libro 20 artistas del libro, Tomé escribe que la participación de los pintores en la ilustración de un texto es un evento capital en la evolución del libro. Podemos decir que es gracias a los pintores que son introducidas nuevas invenciones formales en el libro del siglo XX. De allí viene la expresión libro de pintor, término utilizado por muchos autores para hacer referencia al libro ilustrado o libro de arte. En su texto, Nacimiento y evolución del libro de pintor, en la edición bibliográfica francesa, Alain Bosson traza los orígenes del libro de pintor a los últimos 30 años del siglo XIX, comentando que fue durante los últimos 30 años del siglo XIX en París, bajo la Tercera República, nace y se desarrolla uno de los más bellos episodios de la bibliofilia de todos los tiempos, el libro de pintor.
pero fue solamente en los años 30, inicios del siglo XX, que el libro de pintor, en oposición al libro ilustrado por un ilustrador profesional, consigue solidificar su superioridad en la producción bibliófila de su tiempo, escribe Roger Marx. Alain Bosson, en su artículo Nacimiento y evolución del libro de pintor en la edición bibliófila francesa, afirma que con la industrialización de los impresos y las demandas cada vez mayores de lectores en expansión, esto en el siglo XIX, ¿no?, con el surgimiento de productos de masa como libros escolares, periódicos, guías turísticos o folletos de estaciones de tren, estas publicaciones condujeron a una reducción de los precios e inevitablemente a la reducción también de la calidad de la producción entera. Disculpen, se cayó la imagen. A comenzar por la calidad del papel utilizado. El libro democratizado se convirtió, o sea, en el siglo XIX, como les decía, se convirtió en un objeto vulgar de consumo, en reacción contra lo que fue percibido como una decadencia de lo impreso. Se formaron las primeras asociaciones bibliófilas, reacción aristocrática a la tendencia en el ambiente a la producción en masa. Podríamos considerar los libros publicados por la Sociedad de los 100 Bibliófilos del Brasil como libros de arte, por reunir una serie de cualidades. Sus principales cualidades serían ser ediciones con un tiraje limitado y numeradas. Y para ilustrar sus libros son invitados artistas de renombre nacional. Las ediciones son muy bien cuidadas y poseen una belleza tipográfica y realizadas con papeles de alta calidad, seleccionados especialmente para la impresión. Catarina Elena Quinchalla, al hacer referencia al libro de arte en su libro El libro de arte brasilero, escribe que será considerado un libro de arte aquel que se presenta como un objeto de valores estéticos, tales como poseer una buena calidad y belleza de papel, de caracteres tipográficos y de encuadernación, de arquitectura y diagramación armoniosa, y no necesariamente ilustrado, pero sí que contenga ilustraciones realizadas con procesos manuales, como grabado en madera, grabado en metal, la litografía. La litografía son grabados en piedra, alguien no sabe, y la serigrafía, como también fotografías artísticas y reproducciones por procesos fotomecánicos. Serán considerados como libros de arte tanto el libro producido propositalmente como obra de arte, con técnicas y materiales que lo distinguen de los demás libros publicados en su época, con edición limitada y destinado a un pequeño número de personas, como también el libro producido natural y espontáneamente como obra de arte con técnicas y materiales propios de su tiempo. Raymond Hess, al contrario de Quinchalla, considera libros de arte aquellos libros que utilizan solamente procesos artesanales. En su libro Le Livre du siglo XIX a nuestros días, citado por Quinchalla en el libro de Arte 2, establecía que la edición de arte debería presentar un texto de interés literario, ser ilustrado por un proceso original que no sea ni fotográfico ni mecánico, y ser impreso
con cuidado sobre papel de buena calidad en tiraje limitado. Ahí podemos observar que ya hay una oposición entre este señor Raymond Hess y la señora Quinchala, ¿no? La señora Quinchala considera libro de arte todavía no solamente aquellas técnicas consideradas más tradicionales, como el grabado en cobre o la litografía o el grabado en madera, sino también ella considera que pueden ser los procesos, técnicas de impresión fotomecánica, ¿no? Este señor Hess, como les digo, le parece lo contrario, que solamente deberían ser, para ser considerados libros de arte, deberían ser utilizadas solamente las técnicas tradicionales, ¿no? El grabado en metal, el grabado en madera y la litografía, ¿no? Desconsiderando los procesos fotomecánicos que la señora Quinchala considera, ¿no? La recusa en utilizar procesos mecánicos y fotográficos de reproducción de la imagen en este tipo de edición se deriva del hecho de que estos son considerados procesos no artísticos. La preferencia es por procesos más artesanales y por lo tanto considerados más artísticos y de mayor valor, ¿no? Lo que vendría a diferenciar las ediciones de la Sociedad de los 100 Bibliófilos del Brasil en relación a otras ediciones del libro es el hecho de poseer textos de gran calidad literaria, de autores nacionales como Jorge Amado, Euclides da Cunha, Manuel Bandera, Alfonso Arinos, Mario de Andrade, Machado de Asís, Castro Alves, Olavo Bilac, Lima Barreto, entre otros. También es fundamental considerar que esos libros eran ilustrados por los principales artistas de la época en Brasil. Podemos citar entre ellos al pintor Cándido Portinari, a Santa Rosa. Cándido Portinari fue un artista importante que contribuyó mucho con el arquitecto Oscar Niemeyer, ¿no? Otro artista sería Livio Abramo, Yanira, Poti, Eduardo Suet, Cícero Díaz, Mario Cravo, Aldemir Martins, Di Cavalcanti, Caribe, Iberé Camargo, Darío Valenza, Marcelo Grassman, Isabel Pons y Maciej Babinski. Este último es inclusive o fue profesor en nuestro instituto, la Universidad de Brasilia. Es de origen europeo, vino aquí a Brasil como inmigrante, ¿no? Y se estableció aquí en Brasil. Y tuve la oportunidad de compartir con él en varias oportunidades, ¿no? Hoy en día es profesor jubilado de nuestro departamento. La primera edición de los 100 bibliófilos del Brasil fue realizada en 1943. El texto seleccionado para el lanzamiento de esta edición fue Memorias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Asís. Las ilustraciones son de Cándido Portinari. Esta imagen que estamos viendo este es un dibujo de Portinari, ¿no? En las ediciones, este no es un grabado, este es un dibujo original de Portinari. En las ediciones, cuando era hecho el lanzamiento de la edición, generalmente la hacían en el Jockey Club en Río Janeiro, ¿no? Inclusive con un menú especial, ¿no? Para la ocasión. También se anexaban a los libros dibujos originales a la hora de el libro venía en láminas sueltas, ¿no? Y los coleccionadores también pues compraban, como en este caso que vemos aquí, compraban dibujos originales que serían los esbozos para la realización de los grabados posteriormente en metal o en otras técnicas, ¿no?
Aquí específicamente es un dibujo de Portinari a tinta china, ¿no? Ilustró el libro, ¿no? Entre 1943 y 1969, cuando fue concluida la última de los edición de los 100 bibliófilos, fueron realizados un total de 23 ediciones. O sea, las ediciones comenzaron en 43 y fueron hasta el 69, ¿no? La idea era realizar ediciones, una edición cada año, ¿no? Lanzar una edición cada año. La última edición fue con Padre Ogún, con este escritor más conocido brasileño, de Jorge Amado, ¿no? Ilustrada con Aguafuerte de Mario Cravo Jr. El gran grabador Osvaldo Gueldi, este es de los grandes grabadores brasileños, que trabaja especializado en grabado en madera, ¿no? Habría sido responsable por la 15ª edición de los 100 bibliófilos. En el libro Por Anduvo Amazonense, de Joan Barbosa Rodríguez, lanzada en 61. A Osvaldo Guedes lo habían invitado, ¿no? Pero infelizmente falleció antes de dar inicio al proyecto, ¿no? Lo que hizo que otro grabador, Darel Valencia, ¿no? Era uno de los responsables por la gráfica montada por Raimundo Toni de Castromaya, fue quien asumió, ¿no? Darel Valencia asumió y le dio continuidad al proyecto, ¿no? Del libro, ¿no? Con ilustraciones trabajadas en agua fuerte y buril. Entre las características de las ediciones de los 100 bibliófilos, podemos destacar las técnicas de impresión escogidas por los editores. En grabado en madera, una técnica bastante tradicional, fueron ejecutados 2 libros. Pelo Sertón o Por el Sertón de Alfonso Arinos, con ilustraciones de Librio Abramo. Déjenme ver para decir. Este aquí son de las ilustraciones de Portinari, ¿no? Para uno de los libros. Podemos inclusive observar, se pueden observar en las manos y en los pies, la influencia no solamente de Picasso, ¿no? de Guernica de Picasso, ¿no? Que Portinari era muy influenciado por Picasso, ¿no? Pero también en esta época, ¿no? Que era muy fuerte el muralismo mexicano, el muralismo de Orozco, de Siqueiros, de Diego Rivera, ¿no? Aquí podemos observar cómo influenciaron estos artistas la, las imágenes de Portinari, ¿no? Esta es la imagen anterior de Portinari para el libro, ¿no? Los libros. Esta misma imagen, ¿no? Este es para la edición de Memorias Póstumas de Brás Cuba, ¿no? Son grabados en metal. Esa imagen anterior era grabada en metal en Aguafuerte, donde Portinari hace las ilustraciones de este libro. Entre 1943 y 1969 fueron concluidas la última edición de los 100 bibliófilos. Fueron realizadas un total de 23 ediciones. Creo que me estoy repitiendo. La última edición fue con Padre Ogún de Jorge Amado, ilustradas con Aguafuerte de Mario Cravo Jr. Disculpen que creo que a ver si las imágenes están en secuencia. En otro libro, después se lo voy a comentar.
Aquí. En grabado en madera, una técnica bastante tradicional, fueron ejecutados 2 libros. El Lucertón de Alfonso Arinos, con ilustraciones de Livio Abramo, que es la que estamos viendo ahora en este caso. Tercer libro de la colección. Aquí interesante, ¿no? Livio Abramo es uno de los maestros, grandes maestros del grabado en madera, ¿no? En Brasil. Y él hace esta serie de ilustraciones para este libro. Sertón es la región del Brasil norte, una región muy pobre, ¿no? Bastante árida, ¿no? Pero con una cultura muy rica, ¿no? ¿No? Y Livio Abramo hizo este libro, que es bellísimo. Aquí, uno de los coleccionadores compró el dibujo original para la realización de este grabado que vemos aquí. Aquí podemos observar como el dibujo es más suelto, ¿no? Y es más un esbozo, ¿no? De lo que vendría a ser posteriormente ya el grabado final, ¿no? Creo que les tengo otra imagen para ver si... Aquí es la imagen posterior ya grabada. Ustedes pueden observar cómo los caballos ya son un poco más estilizados, ¿no? Aquí son un poco más sueltos, ¿no? Y aquí podemos observar una paloma allá arriba, un pájaro, y cómo aquí ya se modifica la imagen, ¿no? Ya en la edición final, y cómo es un poco más geométrica, ¿no? Una de las características de este artista, Livio Abramo, es la utilización de mucha textura, ¿no? Te pueden observar que él utiliza mucha textura en su grabado, ¿no? Inclusive la manera como hace las incisiones en blanco recuerda mucho la cerámica griega. La cerámica griega que se hace la incisión sobre el negro, ¿no? Nos recuerda también este tipo de imagen. Miren quién. ¿Me están escuchando o perdimos la... Sí, doctor Vicente, lo estamos escuchando. Estamos escuchando, excelente. Perdí la conexión con el mouse. Pero solo se deshabilitó el micrófono. No hubo inconveniente. Ay, que no consigo conectarme para cambiar la imagen. Estoy sin conexión. ¿Y si intenta con el teclado? No, el teclado también está fallando, no consigo ni manualmente. No me responde el computador. Estos problemas de tecnología. Me está respondiendo, no sé qué pasó. El computador no responde. Doctor Vicente, ¿se ubica el mouse sobre la presentación? No responde.
Aquí no responde. Y- Solo un minuto, por favor, que estamos estoy tratando de... Pide un poco de paciencia. No, pero no, la imagen no está, no se mueve nada. Está trabado. Sentidos. Tiene un poquito de paciencia para ver si consigo comunicarme. Trabó todo. Botar o dedo aí, gente. Por favor. Estava conectado. Que tem batería. Continúo sin conexión, no consigo. Como si hubiera perdido la conexión con ustedes. ¿Ustedes están oyendo? ¿Está oyendo, Mónica? Sí, doctor, le estamos escuchando. Tranquilo, nosotros No tengo acceso a cambiar la imagen. nosotros sí estamos viendo la imagen, la última fotografía que pero, visualizó. pero, pero no consigo cambiar la imagen. Se estacionó. Quizás intenta, Ana, ¿será que si deja de compartir la presentación y la vuelve a compartir es una buena opción, Ana? Porfa, me colabora. Sí, sí, Deja- claro. Para que se reactive nuevamente la presentación. Dejar de compartirla y volver a compartirla. Sí, señor, Sí, señor. Dejar de compartir, dejar de compartir. O problema é que eu não sei, eu não estou ouvindo a conteúdo do mouse, gente. Tá No vendo? não existe controle mais. Sumiu. Pensando se o computador estivesse influenciando o mouse. Es como si el computador no estuviera reconociendo el mouse. Espera só um pouquinho. Levanta daí. Eu não consigo. Voy, un minuto. O teu computador não responde. Para tirar el share y... Não, é que o teu computador não responde. Está travado. Isso é bem. O problema é que ele não está respondendo nem o teclado, nem nada. Não sei. Se alguma coisa clicou aqui, não sei. Você teria que desligar o computador. Não tem como. Desviar.
Está trabado, no está. Alguna cosa le pasó al computador y no consigo. Voy a tener que apagar todo, infelizmente. Sí. No, el computador no responde. No sé qué le pasó. Doctor Vicente, ¿usted alcanzó a enviarme el correo, no? Creo que sí, no sé. ¿Usted lo Voy abrió? a revisar. Que por favor, que mire si el mouse no se le ha desconectado. Voy a compartir yo la presentación entonces. Por favor, deje de compartir. Bueno, ya van a compartir la presentación. No es que mi mouse no responde. Terry, qué bueno que estás aquí. El mouse no responde en absoluto. Sí. Ahora volvió. ¿Qué hiciste? Le dejé de compartir, le quité la opción de compartir. Entonces Ya. vuelva a dar en share. Ahora volvió, sí. Ahora Sí. volvió. Para ver. Pero el share no ¿No le sale? lo aprieto y no sale. No funciona. Bueno, allí compartí el archivo. Usted me dice hasta dónde. Sí, a ver. Sí, está bien. Regálenos un segundo. Ya estoy tratando de descargar el archivo. No, ya estamos consiguiendo, ¿listo? Usted me dice, doctor, me devuelvo. Aquí estoy Sí, bien. un poco más adelante, un poco más Vale. adelante. Ok. Sí. Ahí, estábamos ahí, exacto. Eso, déjala ahí, por favor. Bueno, quiero disculparme con todos, pero infelizmente uno depende completamente de estas tecnologías medievales, ¿no? En mi opinión. Y siempre no. Por eso el libro me parece un instrumento y una herramienta de alta tecnología, porque el libro no tiene estos problemas que estamos viendo. El libro es un objeto que lo puedes abrir en cualquier lugar, no baja la conexión, ¿no? Y lo puedes transportar por cualquier lugar y la colección no falla. En ese sentido, el libro es mucho más avanzado en ese sentido, como podemos observar. Aquí
Vamos a retomar lo que estábamos hablando entonces. Este es, como les estaba contando, las ilustraciones del grabador Livio Abramo, ¿no? Que es de origen italiana, la familia inclusive, de uno de los libros llamado Pelo Sertón, que es el Sertón, el norte, como yo le contaba, el norte de Brasil, una región bien árida, de una cultura agraria, ¿no? Ganadera, y donde la figura del vaquero es muy importante. Aquí podemos observar entonces las dos, como les venía diciendo, el grabado original del lado izquierdo, disculpe, el grabado final, y del lado derecho el grabado, el dibujo original o estudio, ¿no? Podemos observar la diferencia, ¿no? En el tratamiento de los caballos, por ejemplo, cómo se estiliza el caballo y la manera como él trabaja las texturas en la madera, ¿no? En el fondo, ¿no? Explorando el espacio del grabado, ¿no? Puedes seguirla, a ver, sigue la siguiente, por favor. Aquí es otra de los trabajos de Livio Abramo, ¿no? Que pueden observar que él trabaja un expresionismo, ¿no? Pero no es un expresionismo orgánico como los alemanes trabajan en Alemania, ¿no? Es un expresionismo un poco más seco, ¿no? Más geométrico, podríamos decir, ¿no? Con una síntesis en las imágenes, ¿no? Y interesante es observar, por ejemplo, en este grabado, cómo explora la dinámica de la imagen, el dinamismo creando movimiento con esos trazos diagonales en el grabado que podemos observar. Es la diagonal que tiene como característica el movimiento, ¿no? Cómo él hace provecho de ese recurso en el grabado, ¿no? Y cómo explora el corte de la madera para generar también luz sobre la imagen, ¿no? Y los contrastes entre el blanco de la luz que crea, ¿no? Y el negro de las figuras, ¿no? Es un expresionismo, podríamos decir, seco, ¿no? Sí. ¿Puedes pasar la otra, por favor, Milena? Aquí podemos observar otra, ¿no? Que también, miren qué interesante cómo Livio Abramo, pues, explora la sensación de movimiento en la imagen. De nuevo, ¿no? Cómo las figuras se dinamizan por por la exploración de la diagonal como elemento en la composición, ¿no? Y por ejemplo, ese tigre que está en primer plano en relación a la figura del hombre, ¿no? Cómo crean una contraposición. Y la misma manera del anterior, cómo explora el contraste entre blanco y negro, ¿no? Creando matices, ¿no? Que sería, que sería el color dentro del grabado, ya que en este caso, explorando los diferentes matices del negro, ¿no? A través de la textura, ¿no? Y aquí podemos observar la relación entre texto e imagen, ¿no? Puedes pasar, por favor. Aquí podemos ver, se ve más claramente, ¿no? La imagen, ¿no? La figura reclinada, las dos figuras reclinadas abajo, ¿no? Como él de alguna manera geometriza, ¿no? El espacio bidimensional, ¿no? Y cómo la figura genera movimiento, esa figura central del hombre, ¿no? Para crear una situación de conflicto, de violencia en este caso, ¿no? Del ataque del tigre, ¿no? Puedes, continúa, por favor, Milen. Aquí en el fondo, infelizmente tengo una imagen un poco lejana, pero estas son de serigrafías de Di Cavalcanti, ¿no? Voy a volver un poco al texto y retomo la imagen nuevamente, ¿no? Avanza un poco, Milena, por favor, para ver que quiero hablar de otro libro. Avanza un poco, por favor, otro.
Otro. No más todavía. Más. Para ver. Aquí, ahí déjala ahí, por favor. Ahí, el anterior. Ali. Como le venía diciendo, el trabajo en madera realizado por Livio Abramo eh, del libro Los Sertones y el Bestiario son los únicos dos realizados grabados en madera, ¿no? En este caso, este es otro libro de la colección llamado Bestiario, trechos del Tratado Descriptivo del Brasil de 1587 de Gabriel Suárez de Souza, con grabados de Marcelo Grassman. Este es el décimo libro de la colección de los 100 bibliófilos. Los grabados también son realizados en madera. Puedes pasar, por favor. Ahí podemos observar uno de los grabados y la relación entre el grabado, la ilustración y la imagen, ¿no? Aproxímame el siguiente, que el siguiente creo que se puede ver. Aquí podemos observar cómo Marcelo Grassman ya trabaja un poco diferente del trabajo anterior de Livio Abramo, ¿no? Él explora también la cuestión, podemos observar en la figura y los elementos alrededor de la figura que son diagonales, ¿no? Cómo explora también la cuestión del dinamismo para crear la sensación de ese caminar de esa figura, ¿no? Medio pez, medio objeto anfibio, ¿no? Animal anfibio, ¿no? Interesante. Sigue, puedes seguir, Milena. Ahí podemos observar otra imagen de las hormigas. La manera como Marcelo Grassman trabaja las texturas de la figura, ¿no? Y la relación entre figura y fondo, ¿no? Qué interesante, ¿no? También trabajando la diagonal, la manera como las hormigas son distribuidas, explorando ese elemento diagonal, ¿no? Para crear también sensación de movimiento, ¿no? Y puntuando, ¿no? Puntúa con esos elementos negros. Esas son otras dos imágenes del libro Bestiario, ¿no? Que son otros animales y otros insectos de ese tratado, ¿no? Que son de 1587, ¿no? Sigue para ver si ese ya es otro, no, ese no. Para un minuto, por favor. Únicamente el quinto libro de la colección fue realizado utilizando la técnica de litografía. Litografía es la técnica de impresión sobre piedra, ¿no? Lito, la palabra lito viene de piedra, ¿no? Es Bugriña, el libro, de Afranio Peixoto, con ilustraciones de Eloísa de Farías. Y el 17º libro de la colección, La muerte de Quincas Berro de Agua, con ilustraciones de Di Cavalcanti. Ese era el anterior que yo les estaba mostrando, que fue ejecutado en serigrafía. La mayor parte de las ediciones fueron realizadas en grabados en metal, aguafuerte, aguatintas y buril y verniz blando. Los ejemplares de la edición de las Memorias de un sargento de milicias de Manuel Antonio de Almeida fueron ilustradas por Darel con grabados en metal aguafuertes. El color acuarelado del grabado fue aplicado por el propio artista a mano, después de haber realizado la impresión. Otra de las características que podemos resaltar en las ediciones es la opción que hacen los editores por las ilustraciones que tengan interés en procesos de representación de orden figurativo, o sea, que estén ancladas en la realidad y con claras referencias figurativas. Cierta abstracción que busca aproximarse de la fragmentación del espacio cubista. Por favor, pásame, Milena, pasa un poco más, Otra. Ahí, déjala ahí, por favor. Ahí, déjala ahí, por favor.
cierta abstracción que busca aproximarse de la fragmentación del espacio cubista aparece únicamente en algunos de los grabados ejecutados para cadernos de Juan o cuadernos de Juan, de Aníbal Machado, con ilustración de Maciel Babinski, grabados en metal. Aquí podemos observar esto que le venía diciendo. La mayor parte de las ediciones son dibujos más figurativos. Este es de los pocos que escapa, ¿no? Este de Maciel Babinski, ¿no? Que podemos observar la influencia, por ejemplo, de Picasso, ¿no? En el tratamiento de la imagen. La manera como se fragmenta la bidimensionalidad de la imagen, ¿no? Y creando un otro espacio utilizando esa trama de líneas, ¿no? O en portugués decimos ashura, ¿no? Ashura, que es ese entramado de líneas, esa retícula de líneas, ¿no? Para explorar espacio bidimensional, ¿no? Este es de los pocos que explora la cuestión más abstracta, ¿no? O también La muerte y la muerte de Quincas Berro de Agua, con ilustraciones del pintor Di Cavalcanti, impresas en serigrafía que hacen uso del color plano y buscan cierta fragmentación del espacio lineal en las imágenes. Uno de los principales aspectos a ser reconocido en las ediciones es sin duda la fuerte influencia que los artistas en el Brasil recibieron de la estética moderna de origen europeo en el tratamiento de la imagen, principalmente en el tratamiento que dan a la figura. Observamos en los grabados no más un dibujo definido, procurando retratar y detallar los más mínimos detalles de la realidad. Los grabados nos muestran un dibujo que trabaja más con la sugestión, un dibujo que sugiere e insinúa, que deja la imagen en abierto para que el espectador la complete. Podemos observar estos en las ilustraciones de Potí, Darel o Portinari. Se establece con esta estrategia un diálogo con lo inacabado, con el proceso de construcción de la imagen, que tiene origen con Eduardo Manet y Paul Cézanne, y que tuvo consecuencias posteriores en la obra de artistas como Monet, Picasso y Matisse. Los artistas brasileños afirman el apropiarse de una estética de origen europea, al apropiarse de una estética de origen europea, una nueva manera de abordar la imagen, ayudando a introducir una nueva visualidad en el país. Visualidad esta que llega al país con artistas como Anita Malfatti, con pinturas ejecutadas con una gestualidad expresionista, aplicando el color de forma cruda, y con Tarsila de Amaral, con sus dibujos lineales que revelan a la línea de contorno y resaltan la forma. Dibujos cortantes, limpios, económicos, donde abandona el claroscuro y que retratan el paisaje brasileño. Entre algunas de las realizaciones formales que encontramos en las ediciones de la Sociedad de los 100 Bibliófilos del Brasil, podemos observar, por ejemplo, la 14ª edición Pasárgada. Milena, por favor, ¿puede retroceder para mí un poco? Anterior. Sigue. Ahí, la siguiente. No, antes, por favor. Sigue, no es esa otra. No, al contrario. Estas aquí son de Cavalcanti, no, al contrario, por el otro lado, sí. Ahí, bueno, déjala ir, por favor. Este es el libro Pasárgada que me estoy refiriendo, la 14ª edición,
con poemas del poeta Manuel Bandera, ilustrada por el artista Aldemir Martins con grabados en metal. Lo que llama nuestra atención al observar con atención los grabados para esta edición es la manera como el artista decide romper con los límites de la página, como límite para la ilustración. La diagramación del libro es pensada de tal manera que no existe una división, o sea, no hay una frontera clara que separa una página de la página siguiente. Observamos que la diagramación de la página fue pensada para establecer una relación de continuidad entre una página con la siguiente. Por tanto, el pliegue central del libro, su columna, desaparece y es incorporada a la propia diagramación. Lo que pasamos a ver es una continuidad y no más una separación entre página y página. En algunas páginas el propio pliegue es deslocado, estableciendo un juego con la propia arquitectura original del libro tradicional. Puedes pasar para la siguiente, Milena. Ahí podemos observar, ¿no?, cómo la imagen, ella entra, ¿no?, y dialoga con la propia palabra, ¿no? Cómo palabra y ilustración y imagen se funden, ¿no? Y cómo la propia, esto que le venía diciendo, la cuestión del dibujo ser un dibujo un poco más inacabado, ¿no? Es una cuestión central en el modernismo, ¿no? Una preocupación con lo que es la cuestión procesual, o sea, mostrar cómo el dibujo es construido y no esconder los mecanismos o la manera como el dibujo es construido, sino revelar el proceso. Ahí podemos observar eso en los trabajos de Aldemir, en estas imágenes de Aldemir Martins. Puedes seguir, por favor. Siguiente. Aquí es interesante, no, la anterior, por favor. Ahí. Podemos observar, estas son algunas de las páginas. Podemos observar, por ejemplo, en la imagen superior, inferior, izquierda, cómo el ilustrador rompe con la columna vertebral del libro, el eje del libro, ¿no? Donde está la costura del libro. Él disloca, ¿no?, en la imagen inferior del lado izquierdo, él disloca la imagen para el lado derecho y como que cambia el eje del libro, ¿no?, jugando con la propia composición de la página, ¿no?, y creando esas áreas, esas manchas negras, ¿no?, para dialogar con los blancos, ¿no? Pues la siguiente, Milena. Por ejemplo, en esta imagen, cómo la figura de la mujer se atraviesa, ¿no?, la página de un lado a otro, ¿no? O sea, no se respeta la página, sino que una página se comunica con la siguiente, ¿no? La ilustración se extiende, ¿no? Y aquí nuevamente, aquí podemos observar también bien claramente eso que le estaba comentando sobre cómo se quiebra, ¿no?, esa área central del libro, de la costura. Y el artista juega con la imagen sobre esas dos páginas, ¿no? O sea, el libro pasa a ser pensado como un todo y la página pasa a ser pensada en su continuidad, en la relación que se establece entre y no más como una unidad aislada. Interesante aquí, por ejemplo, cómo la ilustración gana un poder enorme, ¿no?, en relación al texto escrito, ¿no? Y parece que el texto escrito fluctúa, ¿no?, en la página, ¿no? Y la economía, ¿no?, que también es una cuestión central del arte moderno, ¿no? La economía de medios utilizados, ¿no?, la manera como se hace una síntesis del paisaje, ¿no? Ahí podemos observar
imagen del sol o del cangrejo, ¿no? Como una imagen muy limpia, ¿no? Una economía de medios increíble, ¿no? Sí. Aquí es una imagen ya de Yanira, ¿no? Es de lejos no se puede ver bien, pero la imagen tiene, los negros es una impresión realizada con grabado en metal y el color es aplicado en grabado con linóleo, una técnica parecida con el grabado en madera, ¿no? El color es aplicado con linóleo. Puede seguir, por favor. Estos ya son grabados para uno de los libros de un artista de origen argentina, Isabel Pons, para, para, para el himno de Brasil. Un grabado en metal. Sigue, Milena, para ver que este ya lo vimos, para ver qué más. Este también. Estos son de Babinski también. Podemos observar. Sigue la siguiente, por favor. Esto que yo les contaba. No, anterior, Milena, anterior. Ahí, esa. Esto que le decía, el artista moderno, como tiene una preocupación con lo que sería el dibujo inacabado. O sea, no entregarle todo masticado para el espectador, sino que el espectador trabaje su retina. Esto le sugiere, ¿no? Con unos pocos elementos, lo que sería esa escena, ¿no? Trabajando con trazos sueltos, ¿no? Trabajando esa trama. Sigue, por favor, Mila. Sí, sigue. Aquí la influencia de Picasso que yo les contaba, en Maciel Babinski, ¿no? Como él utiliza la cuestión del cubismo, ¿no? Picasiano, ¿no? Y aquí son ya las ilustraciones de Potí, que también es un caso interesante. Les estaba narrando ahora la cuestión de lo inacabado, por ejemplo, cómo el blanco del papel entra en el dibujo y el blanco del papel, eso ya viene de Mallarmé, el poeta Mallarmé, con un lance de dados, ¿no? Crea un nuevo paradigma para la cuestión de la poesía, ¿no? Donde el blanco del papel no es más soporte tipográfico. El blanco del papel es un elemento actuante, un elemento activo. Aquí el dibujo también, el blanco del papel es un elemento activo y no más solamente soporte para las líneas que va a efectuar el artista al ejecutar su dibujo, ¿no? Y por ejemplo, aquí podemos observar, de la anterior, cómo él insinúa solamente algunos trazos y uno ya ve un caballo, ya ve unos personajes, solamente con pocos trazos. Podemos ver unos arcos al fondo, insinúa una casa y el resto lo deja en blanco, ¿no? O sea, para que el espectador complemente con su imaginación. Es una cuestión central en el modernismo, ¿no? Y que estos artistas incorporan a su estética, ¿no? Sigue. Este ya es Iberê Camargo. Iberê Camargo es un gran artista brasileño, conocido más por sus pinturas, ¿no? Aquí, y también un gran grabador del metal. Aquí hay grabado en metal, donde él explora mucho la textura, ¿no? Sigue, Milena. Aquí, este es bellísimo, como él explora la manera como la luz entra, ¿no? Que recuerda inclusive los grabados de Rembrandt, ¿no? Rembrandt, que era un gran grabador, además de pintor, ¿no? Él también, como él también insinúa, ¿no? Con pocos trazos, ya insinúa toda la escena, ¿no? Sí, sí, pero a ver. Aquí, por Andúa Amazonense, ¿no? Este fue el trabajo que era para haber sido realizado por Osvaldo Gueldi, ¿no? Un gran grabador brasilero, pero falleció. Y entonces pasó para Darel, que era responsable por las oficinas de los 100 bibliófilos, donde eran editadas las ediciones, ¿no? Y también se caracteriza por ese enmarañado de líneas, y de ese enmarañado de líneas comienzan a aparecer las figuras, ¿no? Unos camaleones, unos búhos, ¿no?
para retratarle la escena, ¿no? Aquí también podemos observar un dibujo, la relación entre texto e imagen, como es interesante, ¿no? Como el blanco también del papel entra en la imagen. Sigue, que hay otra, creo que aquí podemos observar más cómo también es otro artista que trabaja con insinúa las figuras, ¿no? Insinúa las figuras. Sí, hay otra. O creo que esta es la última, creo, ¿no? Sí, Sí, señor, esa era la última diapositiva. perfecto. La Sociedad de los 100 Bibliófilos del Brasil es sin duda una referencia en la bibliofilia nacional. Pero como afirma el bibliófilo Ernesto Wolf en una entrevista para Alain Bosson, publicada en el catálogo de la exposición Los libros publicados por Castro Maya y por la Sociedad de los 100 Bibliófilos del Brasil, son realizaciones cuidadosas, pero al mismo tiempo muy convencionales, pues siguen la tradición bibliófila francesa, en que ellos se apoyaron como modelo. Bueno, quiero disculparme por las interrupciones tecnológicas, pero infelizmente son cosas que no podemos evitar. Bueno, estoy abierto a preguntas ahora para quien quiera hacer una pregunta. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor Vicente Martínez Barrios. Queda el espacio abierto para preguntas, comentarios. Pueden escribir al chat. Algunas inquietudes. Aquí hay una pregunta. Ana Milena Batista. ¿Le estaba viendo, doctor? Una pregunta de Ana Milena Batista Caneda. De todos los bibliófilos, ¿con cuál se identifica usted? Ana María, gracias por la pregunta, pero ¿me podría aclarar mejor? Serían los coleccionadores de los libros. Bibliófilo, bibliofilia significa amante del libro, aquellos que tienen pasión por el libro, ¿no? Una filia del libro, bibliofilia. ¿Tú quieres decirme cuál de los coleccionadores? Porque son 100 los 100 bibliófilos eran 100 coleccionadores, ¿no? Coleccionadores. Sí, coleccionadores. ¿Cuál de los artistas que ilustraron sería? Tú quieres decir cuál de los artistas yo me identifico? Ilustran, hacen las ilustraciones. Ah, ya, perfecto. Bueno, es difícil, ¿no? Para ver. A mí me parece fantástico Livio Abramo, por ejemplo. La manera como Livio Abramo construye sus imágenes, la manera sintética como él construye aquel libro que les presenté de los sertones, aquellas imágenes dramáticas, expresionistas. Ese me parece genial, ¿no? Pero, por ejemplo, la manera como soluciona la página
el que tendría más osadía sería ese de Pasárgada, ¿no? Con Aldemir Martins, que tiene la imagen de la mujer atravesada. La manera como él rompe la página, a mí me parece de una osadía mayor. Así de los 100 bibliófilos, el que experimenta más con el espacio de la página, me parece que es Aldemir Martins. Sí. Ahora, Babinski también, un muy buen dibujante. Joti también, un dibujante. Son dibujantes muy buenos todos. Joti, Darel también son que tienen un trazo muy suelto, ¿no? ¿No? No es un dibujo muy preocupado con, con, con esa preocupación fotográfica que es bastante, ese dibujo aburrido que trata de reproducir la realidad como ella es o como la vemos, ¿no? A mí me parece que el dibujo tiene, y en ese sentido el dibujo moderno, los artistas modernos rompen con esa academicismo fotográfico, ¿no? Esa cosa que trata de retratar la realidad como la vemos, ¿no? Que ya la fotografía hace eso, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Para qué tratar de hacer del dibujo una fotografía cuando el dibujo es invención, el grabado es invención formal, a través de la línea, de la textura, de la composición, del color? Y eso es el gran paso y la gran ruptura que hacen los artistas modernos, ¿no? Que ocurre en la literatura con la fragmentación y la no linealidad del texto. Cuando un Rimbaud, el poeta Rimbaud rompe y hace verso libre. Lo mismo hacen los artistas, ¿no? Se rompe con lo que sería la representación detallada de las cosas y se abre espacio para la imaginación del espectador, para, para el proceso, y se revela el propio proceso de construcción de la imagen. Eso es lo que me parece interesante de los artistas modernos, y es lo que traen estos artistas para nosotros, estos artistas brasileños, ¿no? Que los 100 bibliófilos es este señor Castromaya, que es un empresario, realiza este proyecto ya en el posguerra, ¿no? En el posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, parece que el mundo se abre para las utopías, ¿no? Como vimos en la conferencia de la profesora doctora Elisa de Sosa Martínez, ¿no? Después de grandes tragedias, parece que el mundo se vuelve también más solidario y también se abre para la utopía, ¿no? O se buscan utopía. Y este proyecto de este señor de los 100 bibliófilos es algo interesante en ese sentido, ¿no? Aunque es un proyecto aristocrático, ¿no? Porque eh, eh, es un pequeño grupo que trata de evitar lo que consideran que se va perdiendo con la industrialización y con los procesos de masa, de impresión en masa, de impresión que se utiliza papel barato, y las impresiones comienzan a proliferar en toda Europa, ¿no? Entonces ellos tratan de detener eso, ¿no? Tratan de oponer a eso. Algo completamente diferente va a aparecer en los años 60, ¿no? Con el libro de artista de los años 60, que viene con la contracultura o Artist Book, que yo les hablé el año pasado en la UNIVAC, en el Festival Internacional del Caribe. Es un otro tipo de libro, el Artist Book, un libro de artistas de los años 60.
No sé si te respondí, Milena. Sí, señor, responde ella que sí. Ok, Sí. gracias. Otra pregunta, Ronnie Figueroa Guerrero. ¿Los manuscritos del medioevo también son libros de artistas? Los manuscritos del medioevo son Los manuscritos son iluminuras, ¿no? Considerados iluminuras. ¿Tendría cierta relación? Sí, tendría cierta relación. Sería una raíz, una cierta raíz de lo que vendría posteriormente a ser los libros de artistas, ¿no? Tal vez con objetivos diferentes, ¿no? Tendría objetivos diferentes, sí, pero sería su raíz, ¿no? Los libros de las iluminuras medievales que eran realizadas generalmente en conventos, muy detalladas, ¿no? Con doramientos y muy sofisticadas, ¿no? Pero, pero en el sentido de haber un preciosismo, se comunicarían con los libros de artistas, ¿no? Estos libros de artistas, ¿no? Libros ilustrados, sí. En el sentido de preciosismo, sí, creo que sí, tiene una relación. Porque es lo que buscan estos libros, ¿no? Ser objetos preciosos, objetos muy bien realizados, con una confección muy preciosa, con papeles de primera calidad, papeles que tienen marca de agua, ¿no? Es la marca que llevan los papeles de buena calidad que son realizados bajo relieve, ¿no? En ese sentido, sí, sí, sí. Gracias. Bueno, esta pregunta aclara, la realizó Nats Mielchiori. Muchas gracias. Ya, ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Esperamos 2 minutos más. Quiero aprovechar para agradecer a la Universidad de San Buenaventura, a la Universidad del Sinú, al Colegio Mayor de Bolívar, a la Universidad Rafael Núñez, Unicolombo, al Tecnológico de Confenalco y a la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar por haber hecho realidad este importante evento. Es un esfuerzo de las universidades de Cartagena que se unen cada año y que lograr este proyecto es muy significativo, es una experiencia novedosa y cada una de las oficinas de relaciones internacionales hace todo el esfuerzo posible por traer a los mejores intelectuales, los mejores investigadores de América Latina, especialmente, pero también otras partes del mundo. En el caso de UIVAC, agradezco también al doctor Miguel Bosco, quien estuvo al frente de este proyecto en el semestre anterior y su esfuerzo hizo posible para contactar a los 4 ponentes invitados por UNIVAC, 4 ponentes de Brasil.
Sandra de la Cruz está haciendo alguna pregunta, me escribe el chat. Pero yo no veo ninguna pregunta de ella. Le estoy anotando que puede escribir. Dice que ya escribió, pero yo no veo ninguna pregunta de ella. ¿Quién ve la pregunta de Sandra de la Cruz? A mí no me aparece. ¿No? Yo tampoco la veo. Le voy a decir que la vuelva a elaborar. No. Vuelva a escribir. Yo no la veo tampoco. Hola, doctora Estela. El chat decía- Sí, aquí hay una pregunta de Sandra ¿sí? que nos dice, hola maestro Vicente, muy interesante su conferencia. Más adelante en la historia del arte brasilero encontramos los libros de Ligia Pape. ¿Serían considerados libros de artista o son de obras de neoconcretismo? Sandra, gracias. Sandra, muchas gracias por la pregunta, muy buena. Los libros de Elijah Pape, es que a veces se confunde mucho, ¿no? Porque como se utiliza la palabra libro, por eso el título que yo coloqué Livre de Artiste y no el libro de artista o artist book, como se denomina los países de lengua inglesa, ¿no? Porque se confunde mucho, que se utiliza libro de artista para el libro ilustrado, tanto cuanto para el libro de los años 60. Entonces, ahí hay una pequeña confusión. Libro ilustrado es del final del siglo XIX, que fue el que les presenté hoy. Y livre de artiste sería la misma cosa, que también, como les dije en la conferencia, también se denominaba el libro de pintor. Ese también es otra denominación que se utilizaba para ese tipo de libros. El de Matisse, los de Miró, el pintor Miró, los de otros libros de Manet, de Bonnard también, que hicieron Dufy, hicieron Picasso, hizo muchos libros ilustrados. Pero eso era diferente de los libros de los años 60. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza el libro ilustrado es la responsabilidad de tener un editor. Es el editor que conceptúa. El editor es que conceptúa el libro. Y él dice, voy a contratar, que conceptúa, por ejemplo, en el caso de los 100 bibliófilos. El señor Raimundo Castromaya es el que conceptúa toda esta. Voy a invitar a grandes autores de la literatura brasileña y voy al mismo tiempo, para ilustrar estos autores brasileños, escritores, yo quiero que haya voy a invitar grandes artistas brasileños. Quien toma todas estas decisiones es el editor, ¿no? Es el editor. Esa es una característica de el libro ilustrado o libro de artista, libro de artista del siglo XIX, inicio del siglo XX. El libro de artista de los años 60, ya el artista mismo es su propio editor. Eso es lo que caracteriza el libro de los años 60. Ahí se encajaría Elijah Pape. Elijah Pape es quien conceptúa, hace su libro, que son libros fantásticos, ¿no?
son libros más relacionados con lo que sería el neoconcretismo, ¿no? Brasileño, ¿no? Son libros más experimentales, que, 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 que se abren en acordeón, y se explora el color. Ese considerado más libro, sería más libro de artista, artist book de los años 60, ¿no? Como género. Entonces, esa separación tiene que ser clara, ¿no? O sea, se eliminaría, ¿no? Aún hoy la gente lo confunde eso. ¿Sí? Aún hoy, cuando entra la mano pesada de un editor, es el editor que manda todo. Yo quiero que hagan esto, yo quiero que hagan aquello. Él toma las decisiones. En el caso del libro, como Elijah Papp, es el propio artista que toma las decisiones, toma la decisión de cómo va a ser su libro. No el editor. No el editor. En ese sentido, fue bueno que me hayas hecho esa pregunta, porque para aclarar eso, porque eso es la gente confunde mucho eso. Inclusive, ahora, hay una cosa, el libro de Elijah Papp sería un objeto precioso. En ese sentido se aproxima del libro ilustrado, porque el libro de artista de los años 60, que es relacionado, que nace con la contracultura, debería ser un libro barato, que podrías comprar por no sé, en pesos, pero que podrías encontrarlo en cualquier banca de periódico, donde venden periódicos, lo encontrarías en el aeropuerto. Ese es el libro de Artist Book radical de la contracultura, ¿no? Él quiere ser un libro barato, que a veces es impreso en Xerox, manualmente en la casa, y se utilizan procesos fotográficos. El libro artista utiliza mucho, y se utiliza el offset, o sea, procesos que puede reproducir el libro de forma barata, ¿no? Que la cuestión del libro artista era que fuera de bajo costo. Es opuesto al libro, este libro que les traje hoy, que es el libro ilustrado, el libro de pintor, que trata, que es un libro precioso, ¿no? Por eso es un libro, en ese sentido, un libro, es un proyecto aristocrático de los 100 bibliófilos. Es por un pequeño grupo, ¿no? El Artist Book de los años 60 va a criticar esa cosa de ser un libro para pocos. El proyecto de los años 60 es al contrario, quiere masificar y baratear el costo del libro sin perder el valor del trabajo artístico conceptualmente, ¿no? Conceptualmente hablando. O sea, el libro artista puede ser barato, pero es muy elaborado conceptualmente. Su elaboración conceptual es grande, ¿no? Eso no significa que no sea un gran libro, ¿no? El hecho de utilizar materiales caros no significa que sea un buen libro. Tú puedes utilizar materiales muy caros y hacer un libro que es una porquería. Y utilizar materiales muy baratos y, dependiendo de la idea, hacer un libro increíble. O sea, el hecho de utilizar materiales caros no significa que ese objeto tenga más o menos valor. Eso hoy en día, eso está fuera de cuestión, ¿no? Ahora, este proyecto de los 100 bibliófilos, la preocupación era en hacer libros de alta calidad, gráfica, tipográfica, con un papel que dure, ¿no? Esa era una preocupación, un papel que dure de alta calidad. Los papeles venían de Europa, venían de Japón, aquí para Brasil, no eran ni un papel brasilero, eran papel Archis, papeles bien caros, ¿no? Papeles de alta calidad. Gracias por la pregunta. Elijah Papp tiene libros increíbles. Es un artista que inclusive yo la invité aquí, estuvo cuando yo coordinaba el espacio cultural del instituto, fue una de mis invitadas para dar una conferencia en la universidad.
tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Le Doctor agradezco. Gracias, doctor Vicente. Aquí tenemos otra pregunta de Gloria Durán de Bossi. Primero, para felicitarlo por tan interesante ponencia. La pregunta es la siguiente. Quisiera saber sobre qué opinión le merece el libro de Enrique Grau y el libro de El viaje del barón von Humboldt. Ya. Sí, lo conozco, sí. Ese es un libro de editor, ¿no? Por ejemplo, es un libro de editor muy bonito, ¿no? No llega a tener la sofisticación de estos libros que les estoy hablando, ¿no? Porque el proceso de reproducción del libro del maestro Grau, ya, si no me engaño, son procesos ya de offset, procesos más fotomecánicos, ¿no? Pero es un libro muy bonito, ¿no? Pero que tiene la mano del editor, ¿no? Tal vez otro caso que yo les podría traer, ya que me trae esa pregunta, serían los cuentos de Juana de Alejandro Obregón, también, que es bellísimo, ¿no? También que se relaciona con estas ediciones de libros ilustrados, ¿no? Donde Obregón es invitado para ilustrar los cuentos de Álvaro Cepeda, los cuentos de Juana, ¿no? Es un libro muy bonito también, que se relaciona con estos libros que les estoy hablando, ¿no? Que se hicieron dos ediciones en el caso de Obregón. La edición original, que es un poco mayor, y la edición menor, que de Carlos Valencia, editores. Inclusive lo tengo aquí, lo tengo aquí. Wow. Sí, claro. Es un libro muy bellísimo, donde podemos observar, por ejemplo, aquí la influencia directa es de Matisse sobre Obregón. No tengo la menor duda. El libro Jazz de Obregón, Obregón se inspiró en el libro Jazz de Matisse, sin duda. Pero es un libro ya impreso con técnicas de impresión ya diferentes, ¿no? No son las tradicionales, ¿no? Sí. Pero aquí, por ejemplo, aquí pueden ver esta influencia de Matisse, de jazz de Matisse, pero trabajado por Obregón, ¿no? Una imagen muy bella del libro. Aquí, por ejemplo, es interesante, ¿no? Porque Obregón trabaja la relación, la propia palabra se torna imagen. Es bellísimo, ¿no? La propia palabra es imagen. O sea, el diálogo entre la tipografía y el texto, ¿no? De la tipografía. La imagen es la propia imagen tipográfica. Bueno, creo que hemos llegado a un punto en donde nos toca decir hasta luego, porque vamos a seguir seguramente con muchos proyectos. Quisiera también comentar que estas preguntas, las últimas preguntas me parecieron muy interesantes y sobre todo la que nos lleva a Enrique Grau y a Alejandro Obregón, sobre todo este año que estamos recordando su centenario de nacimiento y se han hecho muchos eventos aquí en Cartagena. Nosotros hicimos un evento recientemente. También miramos la obra de Cecilia Porras, de Manuel Zapata Olivella,
sí, estamos en el tiempo de centenarios de estos grandes personajes que tuvieron que ver con la vida del arte y la cultura en Cartagena. Qué bueno que se está conectando todo y mirar estos libros y estos cuentos sería como un propósito de retomarlo, porque si bien hemos hablado de la obra de arte, esta parte me parece interesante. Profesora Sandra y Gloria, que están aquí, Tere, que están conectadas, sería interesante que ustedes lideraran este movimiento, especialmente para el evento que se va a hacer en el marco del Festival de las Artes, que se vuelve a hablar de Obregón y se vuelve a hablar de Grau en ese evento. Y quizá también de Cecilia y de Manuel Zapata Rivera. Quiero darle un abrazo fuerte. Yo sé que no quisiéramos decir hasta luego, pero nos toca. Qué bueno haberlo visto y qué bueno que sigue unido a nosotros, invitado para el próximo año. Le agradecemos también de manera especial a Elisa, que ha estado con nosotros hace 2 días, y quisiéramos que siguieran vinculados a Cartagena, que pase todo este problema para tenerlos acá. Es posible que en 2021 volvamos a traerlos, los tengo dentro del proyecto de la Bienal. Todo depende también de las circunstancias de la pandemia. Quiero dar agradecimiento también a Ricardo, quien ha estado al frente de todo este proceso en representación de la Universidad del Sinú. Y estoy recibiendo una llamada de Tere, pero no sé de qué será. Voy a atenderla porque pronto es antes de que se vaya el doctor Vicente. Tere, cuéntame. Sí. Tere. Tere, cuéntame. Pero te voy a poner en altavoz para que él te escuche, Tere. Bueno, es lo siguiente. Tere Perdomo quiere decirle algo, doctor Vicente. Tere Perdomo. Entonces, pero no ha podido las preguntas, no sé si ustedes pueden verlas allá. Está aquí al teléfono y va a hablar. Tere, por favor, habla duro. Hola Vicente. Hola, ¿qué tal? Creo que no se va a poder porque entonces hay retorno. No, sí. Pero yo he enviado más o menos unos 10 mensajes que están en el chat. Porque te agradezco mucho que has acabado de completar y de convencer a mi abuela, entonces te voy a decir que estoy delante de ayudar. Y por eso han surgido varias preguntas, pero en el chat yo hago como 10 mensajes. Te agradezco, me encanta haberte oído. Muy buena tu charla. Ojalá leas algunos de los mensajes, ahí está. Ella tiene mensajes en el chat. Yo no oigo. No, es que ella... buenas tardes. mensaje en el chat. Teresa, ya te habilité el audio para que puedas hablar a través del computador. Ya, sí. Tere, ya. Sí, pero no tengo audio. ¿Cómo me habilitaron el audio a mí? ¿Sí? La estamos escuchando. Te estamos escuchando, Tere. ¿Ahora sí? Sí, Bueno. Ok, sí. Hola Vicente. Bueno, una falla que me hubieran Hola. silenciado, ¿sabes? Porque yo prefiero hablar que escribir. Pero ahí tienes una serie de chats que yo te había enviado, una serie de mensajes reforzando, por ejemplo, la idea tuya de cómo el espectador debe terminar la imagen, no la idea. Es decir, estos grandiosos dibujos que nos han mostrado, cómo dejan para que el espectador termine la idea, que no los entregan de una manera naturalista, ¿no? Sino que muestran prácticamente como la gestualidad del artista
y te dicen mucho sin necesidad de que sean naturalistas. Eso fue uno, todos están en el chat. El otro, igual como el cine también deja al espectador hoy día como una cuestión moderna para terminar la imagen, la idea. Uno queda con ganas que le digan, ¿cómo es que dicen algunos? Eras una vez, y que le muestren el final también, ¿no? Te lo dejan a que tú te imagines qué pasa. Ahí veo esa relación con lo que tú acabas de exponer también en una serie de imágenes. Y muchas otras cosas que dicen, excelentes dibujos, no tienen que ser naturalistas para denominarlos perfectos, de acuerdo con tus explicaciones sobre esto. Yo hice como 10 mensajes en el chat, pero no me las encontraron y no las han leído. Entonces, es que acabo de editar una clase sobre historia del arte medieval, el arte carolingio, miniaturas celtas, miniaturas, bueno, las formas estas abstractas de los vikingos. O sea que tu charla ha sido una maravilla para el grupo de mis alumnos, porque ellos necesitan a veces que alguien más allá de la mamá les diga lo mismo, ¿no? Entonces, me encantó tu charla, estupenda. Ojalá la pueda volver a oír porque yo no pude entrar desde el comienzo, no pude. Mucha vuelta con esto de Cisco Webex. Me preguntaron hasta dónde nací y eso me demoró la entrada. Entonces, creo que ha sido maravillosa, pero de verdad, qué buena, qué didáctica, qué completa sobre esta idea del libro. Es que todo eso lo leo y por eso me siento feliz de ver a alguien experto sobre este tema que lo hubiera reforzado. Gracias. No, gracias Tere. Mucho gusto en oírte. Sí. Una cuestión central en el modernismo es la cuestión de lo primitivo, ¿no? Eso es central. Como el modernismo también tiene una preocupación en rescatar lo que es la espontaneidad del dibujo de los niños. Eso lo vemos en Picasso. Picasso, cuando él quiere, él puede ser Rafael, puede ser Leonardo da Vinci, su dibujo, ¿no? Y después se vuelve niño, todo al mismo tiempo. Esto es una cuestión central, o sea, para tratar de romper con lo que sería ese academicismo del siglo XIX, de Ingres, ¿no? En español, sí, claro. de Ingres, esa cosa muy detallada. Ahí es que entra Cézanne, entra Manet, entra Van Gogh, que tratan de romper con ese naturalismo, ¿no? Con esa cosa que viene más académica, ¿no? Y revelar los procesos, ¿no? Que se revele el proceso de construcción de la imagen, ¿no? A mí me parece eso la cosa más rica del modernismo, ¿no? Y esa búsqueda de la espontaneidad, por eso se busca lo primitivo, ¿no? Picasso fue a buscarlo en el arte africano, ¿no? También otro, Gauguin también fue a buscar su paraíso allá en Tahití, ¿no? Y eso era fundamental, por eso se relaciona con eso con la Edad Media, ¿no? Con esa cosa un poco más tosca, ¿no? Vamos a decir. El dibujo, los modernistas estaban interesados por el dibujo tosco, el dibujo popular, encontrado en las calles, encontrado en el bar, esa espontaneidad de quien no sabe dibujar. Ese era un interés de los artistas modernos y que estos artistas brasileños se alimentan de eso, ¿no? De esa cosa que a veces tú ves esos dibujos que acabamos de ver, parecen medio inacabados. Hoy en día las abuelitas adoran Monet, por ejemplo, adoran Bonnard. Y las bisabuelas también adoran. Pero en la época, ver un Monet, ver un Manet, ver un Bonnard, o ver un Matisse era un choque. La gente se olvida de eso. Cuando Olimpia de Manet apareció, una mujer desnuda, fue un choque para los parisienses. No, fue un choque. ¿Qué es eso? Parecía inacabado. Sí, yo le llamaría como dibujos primarios, ¿no? Muy directos. Y aquí recordaría a Cuevas cuando hace cuando pone el dibujo por encima de todas las técnicas, dando a entender que es lo más directo. Claro. Y que no copia, exacto. Esa cosa directa
Es la cosa fantástica del dibujo. Sin subterfugios, ¿no? Sin trucos. Exacto. Yo detesto los trucos en el arte. A mí me gusta el arte directo, que te habla de frente. Muy bueno. Y también me recuerda el diseño egipcio, que con todo el ordenado y racional que parece, permite mucha libertad en el sentido de cómo se escriben las imágenes pictográficas, que a la larga pues son un texto, pero que se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, según ellos necesiten para la estética, por ejemplo, de las puertas de las mascadas. Entonces también hay una libertad de que tú puedes ir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en el texto que se lee. Y la persona lo puede leer porque está acostumbrada a eso. Aquí nos ponen de izquierda a derecha y nos volvemos un lío si nos toca de derecha a izquierda, ¿no? Por eso admiro a los beisbolistas que batean del lado que sea cuando se necesita. No, quien tiene interés por los artificios son la gente que no conoce de arte. Son los que se dejan seducir por los artificios. Y es el arte que más vende, ¿no? Que la gente es seducida por el artificio, por el decorado. La gente adora decorado. Infelizmente, ¿no? Infelizmente es lo que más vende, ¿no? Sí, así es. Qué bueno, te puedes quedar 2 horas más si quieres. Qué rico hablar contigo. Yeah. Gracias por la pregunta. Un abrazo. Bueno, saludos, Un Elisa. abrazo. Saludes, Qué bueno saludos. que Tere tuvo la oportunidad porque estaba desesperada. Afortunadamente pude escuchar su llamada. Vicente, nos volvemos a ver. Un abrazo fuerte y saludos para Sí. Elisa también. No, quiero aprovechar para agradecerle nuevamente agradecerle a Estela, señora Estela, a ti, Estela Barreto, a la UNIVAC por la invitación y a todas las instituciones que trabajaron en el proyecto, que me parece muy bueno, ¿no? A la señora Ana Milena, ¿no? Por la coordinación y a Miguel Ángel Bocio también. Mónica también. A Mónica también le agradezco mucho. A Ricardo, que es el coordinador general. Sí, no, le agradezco a todos los de la organización. Disculpen si me olvidé de alguien, pero por esta oportunidad de poder compartir con ustedes pues mis investigaciones. Y es siempre un placer contribuir y colaborar con ustedes. Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Sí. A usted también, doctor Vicente, muchas gracias por sus saludos. Y bueno, desde la San Buenaventura, Cartagena, también pues cordial invitación. Sí, la Universidad de San Buenaventura también ha liderado este proceso. Felicitaciones para la San Buenaventura y Universidad del CINU, que han estado también al frente en esta oportunidad. Yeah. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Un abrazo, Estela. Gracias.